Buenas tardes, mi nombre es Álvaro Andrés Rojas Ibarra, soy estudiante de Derecho de cuarto año de la Universidad Libre y mi proyecto de investigación es sobre la obsolescencia de los dispositivos electrónicos y el derecho a la información del consumidor dentro del Estatuto del Consumidor de Colombia. Antes de hablar sobre las disposiciones legales de la obsolescencia en los dispositivos electrónicos, tenemos que saber cuál es el concepto de obsolescencia. El concepto de obsolescencia es cuando un dispositivo, después de tanto uso, empieza a tener unos deterioros dentro de su sistema interno, en el cual pues el productor lo hace de manera intencional, puesto que los celulares o las lavadoras o neveras o todo ese tipo de dispositivos previamente hacen este tipo de vida programada a los dispositivos. Entonces, por ejemplo, los celulares iPhone casi siempre tienen una temporalidad de uso de 1 a 5 años. Esto se ve reflejado en el componente de su batería, en el cual el primer año de uso la batería tiene una duración de alrededor de 12 a 14 horas y en el quinto año de uso o tercer año ya de uso empieza a tener una durabilidad de 8 a 10 horas. Respecto al anterior, es por lo cual hice mi pregunta de investigación, el cual establecí de la siguiente manera: de cuáles son ese derecho a la información que se tiene que proteger respecto al productor con el consumidor, más que todo dentro del comercio electrónico, que es lo que hoy en día está de moda o está en su auge. Podríamos decir que el consumidor siempre va a tener esa ignorancia respecto a la información de cómo se hacen los dispositivos electrónicos y cómo es la fabricación de estos. Mientras que el productor obviamente es quien nos plantea, es quien nos hace, es quien nos proyecta y finalmente es quien los pone a la venta. Sin embargo, el Estatuto del Consumidor precisa que tiene que haber un derecho a la información, que pues dentro de esto se está teniendo un vacío legal. Es por ello que en el Congreso de la República, en la Cámara de Representantes, hay un proyecto de ley en trámite sobre la obsolescencia y el derecho a la información de los dispositivos electrónicos en el comercio. Es de la honorable representante Julia Miranda del Partido Nuevo Liberalismo, en el cual dentro de su ponencia cita diferentes autores. Dentro de mi línea investigativa cita a estos mismos autores que la representante citó. Sin embargo, cité a otros porque le dan mucha más información al contenido de mi proyecto de investigación. ¿En cuanto a qué? En cuanto a los diferentes lineamientos legales que se debe tener dentro del Estatuto del Consumidor, dentro del derecho comercial, dentro de los derechos de los productores y el derecho pues de este mismo consumidor. Por ejemplo, Silvia Terazzi, autora que cito dentro de mi proyecto, dice que se debe de tener diferentes aspectos legales y económicos dentro de la obsolescencia de los dispositivos electrónicos. ¿Por qué? Porque muchas de las veces el productor, con esa intención o con esa mala fe, lo que hace es que el consumidor tenga un detrimento económico cada cierto tiempo o cada cierta temporalidad. Por lo que estaba diciendo anteriormente, de que los dispositivos electrónicos tienen, por decirlo así, una vida programada de 1 a 5 años, o como las lavadoras, que tienen una vida programada de 1 a 15 años, que es como su mínimo, como su máximo, por decirlo así, vivir dentro de este mercado. Es por eso que llegué a la conclusión que respecto a lo que concierne a toda la información de estos autores, se deben tener unos aspectos legales de manera cultural, pedagógica y económica. Cuando me hago referencia a lo pedagógico, es que a los consumidores se les tienen que establecer o se les tiene que enseñar de una manera creativa, de una manera interactiva, qué es lo que tiene su celular, cuál es el contenido que se tiene y cómo es la fabricación de estos dispositivos electrónicos, para tener una mayor información y saber cada cuánto tiempo ellos tienen que comprarlos y cada cuánto tiempo van a tener que hacer ese gasto, para que así los productores tengan una retención de esos dineros y que no puedan obviamente abusar de esa ignorancia en la cual los consumidores siempre están. Como aporte adicional a mi proyecto de investigación, en el periódico de ámbito jurídico encontré una noticia muy relevante respecto al tema, el cual nos habla sobre la reforma que se le tiene que hacer al Estatuto del Consumidor aquí en Colombia, y obviamente eso viene unido y atado e hilado al proyecto de ley que viene en trámite de la Cámara de Representantes, puesto que esta noticia se complementa con el proyecto de ley, ya que hablan de las mismas bases económicas y de la misma pedagogía que se necesitan darle al consumidor para que no haya ese abuso de mala fe por parte del productor y de los grandes empresarios hacia los medianos y pequeños consumidores del día a día. Muchas gracias.